Bueno, pues buenas tardes. Estamos en la tercera sesión, la tercera conferencia de este ciclo de conferencias que ya sabéis que está enmarcado en la Semana Cultural del Conservatorio Profesional Municipal de aquí de Villena. Y nada, pues en esta ocasión, como no podía ser de otra manera, seguimos hablando de música. En esta ocasión, pues me acompaña en esta mesa Joaquín Sánchez Huesca, cuya conferencia lo que nos va a presentar es Villena, cuna de músicos. En estas dos últimas sesiones hemos conocido un poquito más la figura tanto de Ambrosio Cotes como de Ruperto Chapí. Yo no sé vosotros, estoy viendo caras nuevas, algunas repetidas. Para mí ha sido un descubrimiento de ambas figuras porque no conocía muchas de las cosas que se dijeron aquí, y estoy segura que hoy me va a volver a pasar lo mismo, porque como tampoco soy música, entonces yo creo que pues lo vivo desde la distancia, y yo creo que cuando no estás dentro, pues igual este tipo de temas pues no investigas, no te metes. Así que yo estoy segura que por lo menos yo hoy también me iré a mi casa pues con la lección aprendida y con la satisfacción de haber aprendido algo nuevo, y que espero que también vosotros y vosotras pues que también os vayáis con algo más. Yo creo que el propósito de estas conferencias, pues todos conocemos quién es Ruperto Chapí, quién es Ambrosio Cotes, sabemos más o menos músicos que han pasado a lo largo de todos estos 5 siglos que estábamos hablando, haciendo este ciclo de conferencias, coincidiendo con la efeméride que celebramos el 5º centenario de título de Ciudad de Villena. Pues yo creo que más o menos conocemos a la gente, pero nuestra intención es pues aportar un granito de arena pues a ese conocimiento que tenemos y sobre todo ampliar, y creo que hoy lo conseguirá. Vamos a intentar. Bueno, como dije el primer día, los ponentes que tenemos son todos villeneros, así que pues hoy no tengo que decir que es de Villena, todos lo conocéis, que además hay unas cuantas filas completas con sus amigos que me han dicho que lo tenía que decir, que no se podía presentar porque era un impresentable, pero yo creo que ya les gustaría a ellos estar aquí, así que pues hay que presentar al ponente como no podía ser de otra manera. Bueno, pues Joaquín Sánchez, durante los años 1983 y 1984, fue cronista de la Junta Central, director del boletín Día 4 que fuera, y dirigió el primer ejemplar extraordinario de dicha publicación en agosto de 1984. Ha publicado artículos en las revistas anuales Día 4 que fuera y la revista mensual Villena en su tercera etapa. En el año 2003 dirigió la publicación del libro 150 años de Moros Nuevos, editado por dicha comparsa. En el año 2010 dirigió la publicación del libro CAM 1909-2009. En el año 2017 publicó el libro titulado Villena, Historia de una época, 1945-1973, estampas de la sociedad villenense. En el 2018 el libro Fiestas, Religión y República, Villena 1930-1935. En 2019 La huella franciscana en Villena, la Cuaresma, Semana Santa, Vía Crucis y las Cruces. En 2023 el libro La coronación de la Virgen de las Virtudes, 1923-2023. Curiosidades de la época, datos de su patronazgo y fechas significativas de Villena. Y en 2024, no sé si será su último libro o ya en 2025 ha sacado alguno, libro Pintura y Artes Plásticas en Villena, 1555-1984. Como podéis ver, inquietud tiene. Inquietud pues por conocer, porque para escribir estos libros primero hay que conocer, investigar, buscar, y luego por otro lado divulgar y transmitirlo, compartirlo con los demás, porque uno puede leer, puede buscar información, puede investigar, pero quedárselo para uno mismo, y no es el caso porque, como podéis ver, han sido varios los libros publicados por él. También sé que tiene muchas fotos, eso también he ido, que tiene una buena colección de diferentes fotografías, entiendo que de la época de diferentes épocas de Villena, por lo tanto, como digo, pues tiene esa inquietud y esa curiosidad
en este caso por Villena y todo lo que acontece aquí. Así que muchas gracias por tu participación en este ciclo de conferencias y todo tuyo. Gracias. Bueno, y ahora ya vamos al tema. El título de Cuna de Músicos supone poner de manifiesto el alto estamento que Villena ha alcanzado en el arte musical, tanto a nivel personal como en la formación de distintas asociaciones que se han dedicado a fomentar el interés musical de Villena. Varios aspectos de esta charla. Voy a ir comentando una serie de documentos relacionados con los músicos que iré citando, obtenidos a través de la hemeroteca de la prensa local y de otras publicaciones, que he complementado de forma visual, como habéis tenido ocasión de ver, con la exposición de músicos y algunos acontecimientos musicales realizados en Villena que he considerado de interés recordar. Deseo destacar la relevancia musical de Ruperto Chapí. Escuchaba su música siendo un niño, cuando la banda municipal pasaba por mi calle, en los 2 homenajes que se le hacían anualmente a los sones del Puñado de Rosas, y cuando no, oyendo las otras composiciones del maestro que mi vecino Joaquín Navarro, que en paz descanse, ponía en su picú, mientras realizaba la actividad de enmarcar cuadros, y aunque su casa estaba enfrente, se oía desde la mía. Cotes, Chapí, Quintín, Vitoria, Hernández, Ferriz y Carrascosa son apellidos musicales que figuran en el firmamento español. Y esta circunstancia le ha dado al nombre de Villena una aureola en el ámbito musical español, por haber conseguido a lo largo de los siglos una serie de méritos y virtudes que nos deben permitir sentirnos orgullosos en el universo musical. Dado el año tan importante de 2025 en el que festejamos los 500 años de la concesión del título de ciudad por parte de Carlos I, me permito hacer una referencia muy especial al musicólogo villenense José María Soler García, suficientemente conocido por ustedes. Y para ello voy a recordar unas pinceladas que manifestó en la conferencia que con el título La música en Villena dio en el mes de marzo de 1983, casi nada, hace ya 43 años, con motivo de la segunda Semana Cultural de Expofiestas. Decía Soler, en sus primeras palabras se preguntaba qué cantaban los moros de verdad y los antiguos cristianos, ya que en el siglo XI ya vivían en nuestro castillo. A continuación se centró en los movimientos musicales que surgieron en Villena, y ahí sí tenía documentación, destacando que a principios del siglo XVI se construyese el templo de Santiago por Sancho de Medina, con el consiguiente coro y órgano, resaltando en 1581 la figura de Ambrosio Cotes como maestro de capilla. Recordó las 2 romerías de la Virgen de las Virtudes, la primera el 25 de marzo, festividad del voto, y la segunda el 8 de septiembre, la Natividad, en las que participaban conjuntos de ministriles encargados de animar la estancia de los romeros en aquellas festividades. Citó también la procesión del día 8 de septiembre, ya en Villena, en la que, con motivo de las paradas de la Virgen, diversos orfeones cantaban composiciones religiosas. Mencionó que en los años 20 el Círculo Agrícola Mercantil contrataba orquestas para carnaval y ahí fue donde se dio a conocer Quintín Esquembre. Señaló las actuaciones de la Orquesta Sinfónica de Madrid, Banda Municipal de Madrid y la Orquesta Nacional con motivo del 50º de la muerte de Chapí. Dedicó un excelente recuerdo a las actuaciones del grupo lírico Ruperto Chapí y sus intervenciones en los concursos de Torrelavega, Santander. Destacó la infatigable labor del grupo local de danzas que paseó el nombre de Villena por buena parte de Europa, así como en España, y las labores de la obra cultural de la Caja de Ahorros del sureste de España y también la de la Asociación de Amigos de la Música.
Recordando la música religiosa, en el siglo XIX aparece un músico llamado Severino Domingo, quien nació en Gandía en 1819 y ocupó el puesto de organista de Santiago allá por 1868, dada su condición de presbítero beneficiado de dicho templo. El citado era, como he dicho, natural de Gandía y en su colegiata fue maestre de capilla. Y finalmente de Villena pasó a ser organista desde la Catedral de Valencia. Siendo presbítero beneficiado, organista de la Capilla de Santiago, compuso varias obras de carácter religioso, de las cuales hemos localizado varias con sus correspondientes partituras. Y en el encabezamiento de las mismas se indica que ostenta el puesto antecitado. Lamentación segunda de la Feria 6, letrillas a la Santísima Virgen, otras letrillas a la Virgen, letrillas al Santísimo Cristo, Miserere, Panis Angelicus, Trisagio Duo y Tristi es Anima Mea, que desde aquí animo pues a los músicos que les guste. Las partituras las tengo a disposición de ellos por si ven interesante, igual que se hizo con Cote, pues interpretarlas. En el libro titulado Historia de la música en la provincia de Alicante, que escribió Juan de Dios Aguilar en 1983, aparecen unas informaciones muy interesantes relacionadas con Villena y que he considerado de interés citar a continuación. Habla de la capilla musical Villena e indica que esta antiquísima ciudad alicantina de tanta importancia histórica tenía ya una magnífica capilla en el siglo XVI que funcionó tanto en las iglesias de Santa María como Santiago. Por aquel tiempo se sabe que estuvo dirigida por el insigne músico Ambrosio Cortés, que figura muy elogiosamente en los escritos de López de Vega. Ambrosio Cortés desempeñó maestrías en la Capilla Real de la Catedral de Granada, en Santiago de Villena y finalmente en la Catedral de Sevilla. Por la biografía de Chapí, sabemos que Ruperto de niño admiraba a sus hermanos que iban a estudiar música con el maestro de capilla. Y luego también cita una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, aunque yo había oído algo, pero no me lo habían explicado como lo dice él, que en Villena existían unos cantos que eran las pasionarias, que se cantaban en Semana Santa. Es un canto a dúo de acusada reciedumbre castellana y suave melisma levantina. Esto me viene a colación porque el traje de nazareno que se usaba en Villena y las costumbres nazarenas hasta 1931 eran castellanas, principalmente similares a las de Cuenca. Y en Cuenca, por si habéis estado, recordaréis que en la procesión de los borrachos hay distintos orfeones que en varios puntos de la procesión cantan. Y parece ser que en Villena se hacía algo similar. Por una parte en Semana Santa y luego el día 8 en la procesión de la Virgen. Cambiamos de escenario musical y vamos a recordar, aunque sea brevemente, el Teatro Circo Chapí. Inaugurado en 1985 y derivado en 1909, del que en este 2025 se cumplen 140 años de su inauguración. Revisando la prensa local de aquella época, nos encontramos con un extenso artículo en el semanario La Primavera, en el que figura una extensa crónica de todas las actuaciones que se fueron sucediendo en los días siguientes a la inauguración. Destaco uno de sus párrafos. Chapí ha estado en Villena 10 días. Todos los días iba al teatro, al palco que tenía su familia, y termina citando la despedida que se le hizo en la estación con un viva muy especial. Viva la honra de Villena. Unos años después, el semanario Villena Joven, en 1914, publicó una extensa crónica sobre la historia de dicho teatro y cómo se gestó en 1883 su construcción,
que, como ya he citado, se inauguró en 1985 con la representación de La Tempestad que dirigió el propio Chapí. En el semanario El Bordoño, que se editó entre los años 1906 y 1913, figuran bastantes noticias musicales que he considerado curioso volverlas a dar a conocer. En julio de 1906 se da cuenta del banquete que ofreció la Juventud Musical Villenense al paisano profesor de violín Alfonso Sevilla Maestre, quien después de pasar unos días en Villena partió para Santander. Sevilla, con la ayuda de Chapí, estudió en Madrid y fue primer violín de la orquesta del insigne maestro, y lo acompañó en todas sus giras y posteriormente comenzó a componer. Fue Alfonso Sevilla uno de los primeros músicos en tocar de manera improvisada el piano en las proyecciones de cine. En el mes de agosto también de 1906, en casa del farmacéutico villenense Manuel García Estasio, esta farmacia estaba en la calle Ramón y Cajal, dio un concierto el guitarrista natural de Villarreal, Francisco Tárrega. En el desfile de la entrada, entre los círculos de la Unión y el Casino Villenense, la banda de música tocó el pasodoble El Gurugú, que compuso Quintín Esquembre Sáez. Dice la crónica que fue un rotundo éxito. Durante los días que en esas fiestas Quintín estuvo en Villena, dio algunos conciertos de composiciones de guitarra. Cambiamos de año, nos vamos a 1907. Y en el mes de enero, el Bordoño informa del estreno de un bal de salón, que se titulaba El Bordoño y que fue compuesto por el joven músico villenense Miguel Esquembre Martínez. Y una nueva noticia musical en el mes siguiente. El obispo de la diócesis de Cartagena-Murcia designó como organista al joven villenense Modesto Pérez Pascual, hijo del pianista Francisco Pérez. El músico mayor de la Juventud Musical Villenense, Félix Soler, compuso un pasodoble titulado El Bordoño y Quintín Esquembre compuso otro que tituló Bruc. Ambos fueron estrenados en el recorrido del desfile de la entrada. Al año siguiente, 1908, se produjo un gran acontecimiento, dado que se formó una sociedad que pasó a denominarse Círculo Artístico, a la que se le incorporó un magnífico teatro. Hablamos de lo que muchos años después fue el Cine Avenida, por lo que Villena consiguió un nuevo espacio musical. En 1909, en el Círculo La Unión, se comenzó a realizar conciertos de piano y violín por los jóvenes villenenses Modesto Pérez y Manuel Rita, en las noches de jueves y domingo. Y un interesante acuerdo se gestó en 1913, el cual supuso la creación de la agrupación artística Chapí. Por parte de la Juventud Musical Villenense, firmó el maestro Francisco Bravo Gracia, y por la compañía de aficionados La Armonía, Diego Lorente Navarro. También en ese año Quintín Esquembre terminó su carrera de violonchelo con excelentes notas, sobresaliente, obteniendo el primer premio de violonchelo en el Conservatorio de Música y Declamación en la capital de España. En el mes de noviembre de 1929 se fundó la revista Ritmo, dedicada a ofrecer noticias musicales, principalmente, y otras artísticas que iban aconteciendo en España, incluido, claro está, información acerca de músicos y compositores. Entre los años 1930 y 2009 fueron 38
los artículos y escritos relacionados con Villena y sus artistas. Si bien los que más abundan están dedicados al maestro Chapí, incluso dedicándoles más de una portada, como hemos visto antes en la proyección, hay otros referidos a los maestros Francisco Bravo, director de la Juventud Musical Villenense, y a Francisco Díaz Romero, primer director de la Banda Municipal de Villena. A José María Soler, a raíz del premio del Cancionero Popular Villenense en 1950. Habla de la Banda Municipal de Villena, de la estancia de Francisco Tárrega en Villena, de la agrupación Ruperto Chapí de Villena, en sus actuaciones en Torrelavega en los años 1959, 60 y 85. Así como un extenso relato de la celebración en 1959 del cincuentenario de la muerte de Chapí, acompañado de 9 fotos más la portada. Concesión del premio literario Ciudad de Villena José Juan del Águila por su trabajo sobre Chapí, el concurso de composiciones con motivo del primer Congreso Nacional de Moros y Cristianos, las actuaciones de la Orquesta Municipal de Valencia en Villena, al polifonista Ambrosio Cote y por último al maestro Antonio Ferri, con motivo de la composición de una polca para trompeta y banda que dedicó a Ruperto Chapí en el 50 aniversario de su fallecimiento. Seguidamente voy a citar algunos músicos, unos nacidos en Villena y otros foráneos, pero que durante un tiempo residieron aquí y desarrollaron una estrecha vinculación con las actividades musicales que se llevaban a cabo en Villena. De Antonio Ferri Muñoz quiero dar un apunte. En 1960, cuando contaba con 28 años de edad, el director que había entonces del Orfeón Alicante y del Orfeón Estela Mari, Ricardo Ruiz Vaquero, le ofreció la dirección del Orfeón Alicante, puesto que Antonio Ferri contaba con una lucida carrera en el Conservatorio de Valencia y directora en aquel entonces de la banda Santa Cecilia de Santa Pola. Manuel García Estasio, farmacéutico licenciado por la Universidad de Barcelona, regentó la farmacia que citaba antes en la calle Ramón y Cajal 20. Fue un gran melómano, tocaba el piano al igual que su esposa. Fue presidente de la Juventud Musical Villenense, así como amigo personal del afamado guitarrista Francisco Tárrega, quien se hospedaba en su casa cuando venía aquí, donde organizaba veladas artísticas y audiciones musicales, declamación, canto, etc. Y en su domicilio se organizaron grandes veladas artísticas, con la participación, entre otros, de los niños Pepito Marco y Pepita García, la señorita Gloria Marco, María García, Dolores Marco y Carmen García, cerrando algunas de las veladas el mismo Tárrega. En la noche del 31 de diciembre de 1902, con motivo de la víspera del santo de Manuel García Estasio, la Juventud Musical Villenense le obsequió con una formidable serenata con piezas de Paria, Chueca, Manjever y Cantó. Finalizaron con un castillo de fuegos artificiales en el patio de la farmacia. Otro ciudadano afincado en Villena, José Pons Samper, médico ilicitano que ejerció en Villena entre 1876 y 1881, gran amigo del poeta Aquilino Juan Ocaña, y compuso las partituras de la zarzuela La Torre del Orejón, así como el himno de despedida a la Virgen de las Virtudes a 3 voces, calificado por Soler como una obra bellísima.
y así lo manifestó en el discurso que dio en 1970 en el estreno de la zarzuela Viento Solano del músico villenense Antonio Ferri. Parece ser que este himno de despedida solamente se cantó en una tarima especial que montaron en la Plaza de la Virgen en 1884, con motivo de la celebración del 400 aniversario de la aparición de la Virgen de la Virtud. Modesto Pérez Pascual nació en Villena en 1891. Estudió piano y composición y siendo joven se trasladó a Alicante, donde formó parte en distintas compañías. En 1918 inició una larga temporada en el Salón Granado de Alicante con la compañía de Arturo Lledó y compuso varias zarzuelas, entre ellas Los alemanes del Camerún y La República del Chiriguay, ambas con libreto del famoso escritor alicantino Figueras Pacheco. Y además compuso otras como La venganza de una hermana, Las merluzas del Cantábrico, El Congreso de los Diputados y Los sucesos de agosto. Un sacerdote de Elche vino trasladado a la parroquia de Santa María en 1964 y allí estuvo hasta 1968. Se llamaba Ginés Román García y era, aparte de sacerdote, músico, director de la capilla del Misteri, y cuando estuvo de párroco en Santa María formó un coro de voces blancas con alumnos de las escuelas parroquiales. Por ahí veo a Conchi, que seguro que se acuerda. Conchi, ¿está por ahí? Seguro que te acuerdas de don Ginés. Y hubieron también otros coros de escolares en Villena, y voy a citar uno que participó en un concurso organizado por el Frente de Juventudes en diciembre de 1967, en el teatro que dicha organización tenía en Alicante. Entre los coros que actuaron figuraba el grupo escolar Enrique de Villena, que estaba en el barrio de San Francisco. Antes habían dos, Enrique de Villena y Santa Teresa, pero luego lo fusionaron y se quedó uno. Bueno, pues a los muchachos estos les concedieron una mención de honor. Y entonces, acompañando al coro, hubo un chaval, el villenense Ángel Conejero francés, que en aquel entonces era educando la banda municipal de Villena, actuó tocando el clarinete. En 1961, una orquesta ubicada en Madrid que se llamaba Orquesta Luz Air, que contaba entre sus músicos con Luis Hernández Navarro, grabaron un disco en la Casa Columbia, el cual contiene los pasodobles La Morenica y Los Nazaríes de Villena, ambos de Carrascosa, y la marcha Moros Realistas y La Noble Villena, que había compuesto Luis Hernández. En 1966, Villena vivió también otro acontecimiento musical de importancia, ya que en el mes de marzo se llevó a cabo la inauguración de un nuevo órgano que fue realizado en la ciudad barcelonesa de Collbató, el cual consta, que es el que hay en la actualidad, de 1.202 tubos. Y se ofreció un concierto de varias composiciones religiosas con varias piezas de Juan Sebastián Bach. El actuante fue don José Climent, organista de la Catedral de Valencia. Y aprovechando, fuera de el orden de las piezas, actuó también el párroco de Santa María que he citado antes, don Ginés Román. 1968. Se celebró en Alicante el primer certamen de bandas
en el que la banda municipal obtuvo el primer premio de la primera categoría, con un éxito arrollador. Con tal motivo, al año siguiente se dio un concierto en el Chapí que formaba parte de los 2 conciertos subvencionados con motivo de dicho premio. En su intermedio, la señorita Amparo Ferrandi, profesora de música de la Diputación Provincial, entregó al maestro Carrascosa la placa del premio. El programa estuvo integrado por la obra obligada en el certamen, que era Bocetos del Cáucaso, y la suite de Ivanov, y como libre elección 1812, obertura de Tchaikovsky, en la primera parte. Y en la segunda se rindió homenaje a Chapí con 4 obras suyas destacadas: Preludio de la Revoltosa, Selección de la Venta de Don Quijote, Fantasía de la Bruja y Selección de El Barquillero. Y luego hubo un segundo concierto que entraba dentro del premio, que se celebró en Denia con motivo de las fiestas de aquella ciudad. El concierto comenzó con la Morenica y a continuación se tocaron diversas obras de Chapí, entre ellas el tambor de Granadero, El Barquillero, La Zarina y la Venta de Don Quijote. Y nos vamos al año 1969, donde se produce algo que despertó mucho interés en Villena, como fue la grabación de la banda municipal de un long play. Y se escogió como lugar de la grabación el Teatro Salesiano. Uno de los músicos de la banda municipal me comentaba que con 3 palmas que hicieron los técnicos de la casa fue más que suficiente para que escogieran como sitio idóneo para la grabación dicho teatro. Y en 1970, otro gran acontecimiento: el estreno de la zarzuela Viento Solano, con música del maestro Antonio Ferriz Muñoz y letra de Ángel Muñoz Calvo. El citado estreno tuvo lugar en el Chapí el 4 de julio y la representación estuvo a cargo del Orfeón Alicante de la Caja de Oro del sureste de España. La dirección corrió a cargo del maestro Ferriz. Y seguimos con grandes acontecimientos. En 1971, con un teatro Chapí a rebosar, se estrenó La Fantasía Española 1960, una obra sinfónica que compuso nuestro paisano Luis Hernández Navarro. Esto fue en el mes de mayo. Y la orquesta que actuó fue la Sinfónica de Madrid, bajo la dirección del maestro alicantino Vicente Spiteri. En la crónica que José María Soler publicó, dejó bien patente que a los nombres de Cotes, Chapí, Esquebre y Ferriz viene a unirse el de Luis Hernández, quien va a tener por ocasión de demostrar los altos vuelos de su lírica y la solidez de su técnica. Y un nuevo concierto en 1976. En la Diputación organizaron la 4ª Semana Mediterránea de Música y en Villena tuvimos el honor de que actuara la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Jesús López Cobos, que contó con una grandiosa intervención de la soprano española Victoria de Los Ángeles, quien recibió la felicitación de la ciudad de Villena a través del entonces concejal de Cultura y de la banda de música, Pedro Palau. La dirección de Jesús López Cobos fue brillantísima y la interpretación de la 7ª Sinfonía de Beethoven algo impresionante. Y como propina se interpretó por 2 veces el Preludio de la Revoltosa. Fue una gran noche para grabar con letras de oro la historia de los conciertos que a lo largo de su historia ha ofrecido el Teatro Chapí. Por aquel tiempo había un señor que se llamaba Antonio Fernández Cid,
que hacía un programa en la primera, todos los sábados, de información sobre música clásica, que vino, cubrió el reportaje y dio amplia información, tanto en televisión española como en el periódico ABC. Y seguimos con hechos significativos. Entre los años 1983 y 1989, la celebración de los distintos festivales de música que organizaba la Asociación de Amigos de la Música de Villena. Aparte del Teatro Chapí, se celebraron conciertos en el Aula de Cultura de Alacant, en el Santuario, en el patio del Ayuntamiento y en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Como último concierto era habitual que actuara la Orquesta Municipal de Valencia. Nos vamos a 1983, donde dos grandes acontecimientos realizó la banda municipal. La semana con motivo de la festividad de Santa Cecilia y el concierto de Navidad, que como hemos visto en la película invitó a la banda de Alcira. En 1986 se fundó la Coral del Pensionista, cuyo primer director fue José Navarro Oliva, y la presentación se hizo el 5 de enero en el Teatro Chapí. En 1988 supuso el inicio del concurso de intérprete Ruperto Chapí, con el patrocinio de la CAR. En 1993 se produjo la fundación de la Sociedad Musical Ruperto Chapí y de la Coral Ambrosio Cote, que la coral Ambrosio Cote tuvo sus inicios en el coro medio parroquial, medio orfeón, que puso en marcha el párroco que había en aquel entonces, don Pedro Elías Herrero Valero. Y por último, en 1994, arranque de la Orquesta Sinfónica Ruperto Chapí. Justo es citar a las dos academias de piano, primero la de doña Gloria Marco Calomardo y después la de doña Dolores Navarro Campos, y iniciando en ella la formación musical muchísimos jóvenes villenenses. Y seguidamente unas notas sobre los orígenes de la creación del Conservatorio de Música. Y para ello voy a citar parte del texto que figura en su historia. Los antecedentes musicales en nuestra ciudad se centran en la academia musical que tenía la Banda Municipal de Villena, que dirigía en cada momento su director titular y algunos profesores, la mayoría de ellos amateurs. Los más representativos son don Manuel Carrascosa y don José Navarro Oliva. Cabe destacar que gracias a los músicos de la banda municipal, junto con su director don Cipriano Ángel Esteban Arcón, se dieron los pasos necesarios para iniciar lo que en principio fue la Escuela de Música y Danza y que con el tiempo se ha convertido en el actual Conservatorio Profesional de Música de Villena. La primera etapa del conservatorio abarca desde su creación en 1984 como Escuela Municipal de Música y Danza hasta 1989. La gestión del conservatorio es y continúa siendo municipal a través del Patronato de Música. Y la segunda etapa abarca desde 1989, año en que la Escuela Municipal de Música y Danza se convierte en Conservatorio Elemental de Música. Y en esta etapa se crea la Orquesta de Cámara del Conservatorio de Villena. Y ya para ir finalizando, vamos bien, sí. Deseo recordar un periodo que transcurre entre 1957 y 1987. O sea, 30 años, en los cuales la CAN en Villena, a través de su aula de cultura, divulgó todas las artes musicales, consiguiendo que a lo largo del tiempo miles de visitantes de todas las edades conocieran su oferta cultural y muy especialmente musical, que alcanzó su cenit
con el inicio del concurso de jóvenes intérpretes Ruperto Chapí en 1988, en colaboración con el Conservatorio Municipal, certamen que adquirió una importante relevancia a nivel nacional. Comencé citando a Chapí y quiero finalizar volviendo a recordarlo. Y una fecha concreta, 1984, en el que Villena celebra el 75 aniversario de su fallecimiento. La entonces Caja de Ahorro del Mediterráneo contactó con la familia del maestro con la finalidad de adquirirle su legado musical más una serie de documentos. La adquisición afortunadamente se llevó a cabo y todas las partituras y documentos fueron microfilmados. El 30 de abril de 1999, sábado siguiente a la reapertura del Teatro Chapí, previa a la representación de la Bruja, en el hall de dicho recinto, la CAN, representada por su presidente, Vicente Sala, hizo entrega oficial al Ayuntamiento de Villena, cuyo alcalde era Vicente Rodes, de toda la documentación indicada, para lo cual ambos firmaron el correspondiente acuerdo de donación, en 2 libros, con las tapas rojas. Uno se lo quedó Vicente Rodes y otro se lo quedó Vicente Sala. Hasta aquí un pequeño resumen del desarrollo musical, tanto personal como a través de diversas entidades, que con toda constancia y esfuerzo han conseguido que Villena pueda presumir de su excelente eslogan denominado Ven, Villena en música, y que como campanero, junto con mis compañeros, tenemos el honor de anunciarlo con un repique general de campanas. Muchas gracias por vuestra asistencia.